Paz de Cristo, hermanos y amigos, bienvenidos una vez más a nuestro estudio bíblico de escuela dominical. Hemos estado fuera de frecuencia por 2 semanas aproximadamente. La semana pasada había un programa nacional, así que no había programas locales, y la semana anterior nuestro hermano ministro Elías Hernández, amén, se encargó de la escuela dominical con una tremenda enseñanza acerca de la promesa del Espíritu Santo. En el día de hoy voy a invitar a los hermanos a que busquemos la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, verso 7. San Juan, capítulo 13, verso 7. Dice así la palabra de Dios. Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Vuelvo y lo repito. Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Hemos titulado esta enseñanza: lo que yo hago ahora, lo entenderás después. Vamos a hacer una oración y poner esta enseñanza en las manos del Señor. Jesús, damos gracias por la oportunidad que nos das en este domingo de compartir esta palabra con nuestros hermanos, nuestros amigos, amén, y que quede allí esa grabación para cuando lo quieran ver y escuchar nuevamente cualquier día, para bendecir sus vidas. Señor, pido que esto sea de gran bendición para cada persona que pueda ver y escuchar este estudio, en el nombre de Jesús, amén. El ser humano está intentando descubrir el origen de nuestro planeta, Tierra, y el origen de la vida. Y trata de encontrar la respuesta en los planetas que nos rodean. Y envían aves al espacio sideral con la esperanza de encontrar vida en otros planetas o encontrar indicios de dónde viene el origen del universo, el origen de la vida. Pero no han encontrado la respuesta hasta aquí. Y no la van a encontrar, hermanos, amigos, porque nosotros como cristianos sabemos cuál es la respuesta. Y si ellos quisieran escucharnos, se ahorrarían millones de dólares. ¿No lo creen así, hermanos? Es difícil para una persona sin conocimiento de la palabra de Dios entender que un ser sobrenatural fuera de este mundo es el creador de todo lo que existe y el autor de la vida. Solamente lo entenderían si tuvieran un encuentro con Él. Nosotros tuvimos ese encuentro, usted y yo, hermano, y comprendemos y aceptamos que Dios es el creador del universo y Dios es el autor de la vida. Por Él vivimos y por Él nos movemos. Pero aún nosotros que hemos tenido ese encuentro con Dios, solo podemos comprender en parte la existencia de ese ser y su naturaleza. Pues hay muchas cosas que nosotros no comprendemos acerca de Dios. Y un ejemplo es lo que estamos viviendo en estos momentos en todo el planeta Tierra. La crisis del coronavirus. No entendemos esto. Ni siquiera los apóstoles, los discípulos de Jesús, que estuvieron allí a su lado cerca, que recibieron las enseñanzas de primera mano, que vivieron con Él un ministerio de 3 años y medio, amén. Ni siquiera ellos que estuvieron allí cerca del Maestro, del Dios manifestado en carne, pudieron comprender muchas de las cosas que sucedieron en su vida y en la vida de Jesús. Lo que yo hago ahora, lo entenderás después. Hablando de los apóstoles, ellos reconocieron en Jesús al Mesías prometido por Dios desde hacía muchos años, siglos, amén, y se convirtieron en seguidores de Él y vieron de cerca los milagros, las maravillas que hizo Jesús. Escucharon sus enseñanzas que impactaron sus vidas poderosamente, a tal punto que posteriormente estuvieron dispuestos a dar su vida por Él. De la misma manera, esas enseñanzas de Jesús han impactado nuestras vidas, nuestros corazones, y nos han hecho seguidores de Cristo también.
Ellos estuvieron a su lado, como dije, por más de 3 años sin apartarse de él ni un momento. Juraron dar sus vidas por él si era necesario. Pero en el momento en que Jesús fue apresado, que fue delatado por el traidor Judas, que lo agarraron, lo tomaron, lo apresaron los alguaciles allá en el huerto de Getsemaní, todos salieron huyendo. Y muchas de las cosas que Jesús habló e hizo, ellos no lograron entenderlo. Jesús les dijo que era necesario que él padeciera y que muriera de mano de los fariseos. Y ellos no entendían eso, ni querían aceptar eso tampoco. Y la noche que lo iban a entregar, se reunió con sus discípulos para celebrar la Pascua, la última Pascua para él. E hizo algo que sorprendió a los discípulos y que en el momento no lograron entender. Y hablo del momento en que Jesús toma una vasija y la llena de agua y comienza a lavarle los pies a sus discípulos. ¿Qué es lo que está sucediendo?, pensaban ellos. ¿Por qué el maestro hace esto? ¿Por qué el maestro nos está lavando los pies a nosotros? Se quedaron sorprendidos. No podían entender lo que hacía Jesús. ¿Cómo era posible que el Señor y Maestro les lavara los pies a ellos? Y cuando llegó el momento de lavarle los pies a Pedro, él le preguntó a Jesús: tú me lavas los pies a mí, si soy yo el que te debo lavar los pies a ti. Y el Señor le contestó: lo que yo hago ahora tú no lo comprendes, mas lo entenderás después. Este es el versículo que utilizamos al inicio del estudio. Muchas cosas suceden en nuestras vidas que no logramos entender, porque los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos son más altos que nuestros caminos. Tomemos como ejemplo al apóstol Pablo. Él mismo escribió aquí en la palabra de Dios muchas cosas terribles que le sucedieron a él. Él fue encarcelado en más de una ocasión y escarnecido. Fue azotado con varas 3 veces, dice el apóstol. Fue apedreado en Listra y dado por muerto. 3 veces estuvo en naufragios. Y en una de esas ocasiones casi pierden la vida todos los que iban en el barco. Y el apóstol Pablo dice que él estas cosas las sufría porque él era un seguidor de Cristo y sabía en quién había creído. Así que quizás el apóstol Pablo entendía que esto era parte de su ministerio. Pero hubo algo que él no entendió. Hubo algo que para él fue algo inexplicable, que no podía entenderlo. Amén. El apóstol Pablo dice que 3 veces oró ante Dios porque tenía una enfermedad terrible. Y él oró 3 veces delante de Dios pidiéndole que quitara ese aguijón de la carne, como él lo llamó. Al final, el Señor le dijo a Pablo que ya no orara más, porque no se lo iba a quitar. Le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahora que ya Pablo está en la presencia del Señor, habrá entendido esto, pero quizás él murió sin lograr entender por qué el Señor no lo sanó. Y hablemos de Timoteo, un siervo extraordinario, que se convirtió en el mejor discípulo del apóstol Pablo. Él estaba enfermo del estómago y de otras enfermedades terribles. Y aún con todas esas enfermedades, le tocó pastorear la iglesia más grande de Asia. Y aún con todas esas enfermedades, él le sirvió al Señor con todo su corazón. Pero él no entendía por qué el Señor, cuántas veces no le pediría a Timoteo a Dios que lo sanara. Cuántas veces no se habrá arrodillado Timoteo, se arrodillaría Timoteo delante de Dios y le pidió que lo sanara. Muchas veces seguramente. Sin embargo, igual que al apóstol Pablo, no hubo respuesta para él. Y Timoteo no entendía en esos momentos lo que hacía Dios o lo que dejaba de hacer. Ahora que está en la presencia del Señor, igual que el apóstol Pablo, ya el Señor le habrá explicado la razón. ¿Cuántas cosas han sucedido en nuestras vidas o están sucediendo tal vez en estos momentos que nosotros no logramos entenderlas?
Se enferma el hermano, va al médico y cuando le dan el diagnóstico, le dan una terrible noticia. Es que usted lo que tiene es cáncer. Y en otros casos la noticia puede ser más terrible. Es que usted tiene SIDA. ¿Podemos entender esto? No logramos entenderlo. Y más aún porque hemos procurado servirle al Señor con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Y nos hemos guardado de toda contaminación de carne y de espíritu. Y tal vez algunos de nosotros estamos en esa situación que yo menciono de enfermedades terribles. Pero por eso yo voy a dejar de creer en Dios. Por eso yo voy a pensar que Dios no es bueno. Por eso voy a abandonar sus caminos. Definitivamente que no. Aunque yo no lo entienda ahora, lo voy a entender después. Jesús lo dijo así. Sin embargo, muchos de nosotros hemos enfermados del virus, del coronavirus, porque eso es lo que está ahora en estos momentos. Ahora el problema que hay en este mundo es el problema del virus que está por todas partes, que está atacando todo, que está matando muchas personas. Y nosotros pudiéramos pensar, ¿verdad?, que tal vez Dios nos iba a hacer inmunes a ese virus. Nos iba a guardar, nos iba a proteger, nos iba a librar de ese virus maldito. Y que a nosotros no nos iba a afectar. Pero hemos visto que no es así. Hemos visto que muchos de nosotros hemos enfermado del virus. Y aún ha sucedido que algunos de nosotros Dios se lo ha llevado. Aún misioneros, que es la manera más sublime de servirle al Señor, en la que demanda más sacrificio a nivel personal, a nivel familiar. Amén. También Dios se ha llevado misioneros, o esta enfermedad se ha llevado misioneros. Pastores de nuestra denominación han estado en cuidados intensivos o ya a punto de morir. Dios los ha preservado, les ha preservado la vida a ellos. Pero pastores de otras denominaciones sí se han ido con el Señor en medio de esta situación, de esta pandemia, de esta crisis, de esta calamidad. ¿Lo entendemos? No lo entendemos ahora, pero lo vamos a entender después. Porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y al cristiano todas las cosas le vienen a bien, aun estas cosas que para nosotros resulta terrible. Voy a compartir en este día la historia de un personaje bíblico muy conocido que no entendía lo que estaba sucediendo en su vida. No lo entendía, no lograba entenderlo. ¿Quién era este personaje? Vamos a buscar el libro de Job. Está allí donde está el libro de los Salmos. Antes del libro de los Salmos está el libro de Job. Busquémoslo allí, en el capítulo 1. En el capítulo 1. Vamos a leer lo que dice el verso 1. Dice así la palabra de Dios. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Con la lectura de este versículo ya nosotros nos damos cuenta qué clase de persona era Job. Solamente de otros dos personajes bíblicos se hablan los mismos términos como Job. De Noé, varón justo y perfecto en sus generaciones, y de Daniel, muy amado de Dios. Ezequiel los menciona en el capítulo 14, si no me equivoco, que estos tres varones eran varones muy rectos, muy justos, muy temerosos de Dios, muy amados de Dios. Si yo estuviera, o si usted estuviera en el lugar de Job, usted estaría seguro que Dios sería su escudo, mi escudo, amén, nuestra fortaleza, nuestra roca fuerte, y que Él no permitiría que me sucediera nada, ni a mí ni a mi familia, porque yo soy temeroso de Dios y apartado del mal, recto, justo, amén. Las mismas cualidades de Job, vamos a suponer que es así. Pero un día, Satanás se presentó delante de Dios. Y como el Señor se sentía muy orgulloso de Job, Él le dice a Satanás:
en el verso 8. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Qué bien cuando Dios habla en esos términos de uno de sus siervos. Yo creo que en estos días, en nuestros tiempos y en tiempos pasados, Dios también se siente muy orgulloso y muy complacido de siervos como Job, que han estado dispuestos a sacrificarse, a sacrificar su familia, a sacrificarlo todo para servirle a Él. Creo que así es. Cuando nosotros hablamos de Job, estamos hablando de pruebas. Cuando hablamos de Job, estamos hablando de sufrimiento. Cuando hablamos de Job, estamos hablando de dolor. Y cuando nosotros pensamos en determinadas circunstancias difíciles que pasamos, tratamos de encontrar la respuesta a nivel terrenal. ¿Qué es lo que está sucediendo? Estoy fallando en algo. Hay algo a mi alrededor que no está bien. Pero tal vez el origen de las pruebas en realidad no se está originando aquí en la tierra, sino allá en el cielo. Pero ¿cómo así? Nos preguntamos. Porque así sucedió en el caso de Job. Lo que Job iba a pasar después de este encuentro de Dios y Satanás, él no lo iba a comprender. Y creo que hasta el final de su vida nunca lo llegó a entender. Es posible que cristianos hayan muerto en medio de sufrimiento sin encontrar una respuesta a cosas que sucedieron en su vida. Satanás le presentó un argumento a Dios acerca de la fidelidad de Job. Le dijo: él te sirve por una razón. Tú lo has colmado de bendiciones. Tú lo tienes cercado, lo tienes protegido. Todo le va bien a él. Pero toca todo lo que él tiene y verás si no blasfemas contra ti. Satanás, dice un dicho, sabe más por viejo que por diablo, dice el refrán popular. En su larga experiencia, él dice esto porque él lo ha visto, lo vio mucho tiempo, lo vio. Pensemos esto, ¿será acaso que así sucede en la vida de muchos cristianos hoy en día? Mientras todo le va bien, le sirven a Dios y lo glorifican. Pero cuando las cosas se ponen mal, le reclaman al Señor. Y aún hay quienes abandonan este camino. Sí, hermano, ha sucedido y sigue sucediendo en nuestros días. Quienes así actúan lo hacen por falta de entendimiento espiritual. No logran entender por qué les suceden estas cosas. En el momento no lo entienden, pero Jesús dijo que esto iba a suceder, pero que después lo entenderíamos. Y como Dios estaba confiado en la integridad de Job, le dijo a Satanás: toca todo lo que él tiene, todo está en tus manos, pero no pongas tu mano sobre mi siervo Job. Guarda la vida de mi siervo. Hay 7 cosas que sucedieron en la vida de Job, de las cuales podemos aprender mucho. Vamos a ver la primera. La primera es la pérdida de Job en cuanto a cosas terrenales. Si nosotros seguimos leyendo, una vez que Dios le dio permiso a Satanás, ¿qué fue lo que él hizo? Comenzó enseguida su obra destructiva en contra de Job. Si nosotros leemos del versículo 13 al versículo 19, nos vamos a dar cuenta qué fue lo que hizo Satanás. En primer lugar, tomó a un pueblo enemigo y lo indujo a que atacara a los siervos de Job. Así que los sabeos atacan y dan muerte a los criados de Job que cuidaban los bueyes y las asnas, y se llevaron todos los animales. Luego sigue diciendo la historia que cayó fuego del cielo, que acabó con las ovejas y los pastores que estaban allí en el campo. En tercer lugar, dice que vino otro pueblo enemigo, los caldeos, y arremetieron contra los criados de Job que cuidaban los camellos, los mataron y se llevaron los camellos.
Y después de esto, todas estas noticias se las estaban dando a Job uno a uno los criados que quedaban únicamente como sobrevivientes. Y después de todas estas noticias que recibe Job, llega la noticia más triste de todas. Un criado viene donde Job y le dice: Job, un gran viento sopló sobre la casa donde estaban reunidos todos tus hijos. La derribó y todos tus hijos están muertos. Job pensaría que todo esto era una pesadilla terrible. Pero no, era una realidad, era algo que estaba viviendo, era algo que estaba sucediendo en esos momentos. Si nosotros leemos desde el principio en la historia de Job, vemos que él tenía 10 hijos. Y que serán como la niña de sus ojos, como decimos. Y allí estaba él haciendo sacrificios, dice aquí la palabra de Dios. Cada día hacía sacrificio por sus hijos, por si acaso le habían fallado en algo a Dios. Eran su tesoro. 10 hijos, 7 varones y 3 mujeres. ¿Cómo se sentiría Job en esos momentos? Pregunto yo. Si a una persona pierde un hijo, ese es un gran sufrimiento. Es algo terrible. Ahora imagínese usted que no pierde un hijo, ni 2, sino 10. Todos sus hijos, toda su descendencia, todos mueren. Job no encontraba ninguna explicación a lo que estaba sucediendo en esos momentos. Llegó el momento del entierro. 10 ataúdes. 10 cuerpos de las personas más amadas, más queridas de Job, estaban frente a él a punto de ser sepultadas. El corazón de Job estaba quebrantado, deshecho hasta el límite de sus fuerzas. ¿Cuál fue la actitud de Job? ¿Cuál sería la actitud suya? A pesar de que no entendía nada de lo que estaba sucediendo. Dice que Job se postró en tierra y adoró a Dios. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En ningún momento Job le reclamó a Dios, ni pecó delante de él, o diciéndole cosas, ¿verdad? ¿Por qué tú haces esto? ¿Por qué esto me sucede a mí? Esas son las palabras que decimos a veces cuando no entendemos. Seguramente aún hoy en día hay pequeños y grandes Job, hombres y mujeres que están pasando por situaciones terribles, pérdidas materiales, pérdida de familiares queridos, muy queridos, enfermedades que están azotando su vida y que no entienden por qué le están sucediendo estas cosas. Puede ser que Satanás te haya pedido a Dios para zarandearte, como lo hizo con Pedro. Y Dios lo ha permitido, porque Dios confía en ti. Él sabe que tú vas a mantener tu integridad. Aunque no lo entiendas, haz lo que hizo Job, adora a Dios, humíllate delante de Él y dale gracias porque te ha encontrado digno de pasar por estas cosas. Satanás estaría asombrado sobre la integridad de este hombre y de su fidelidad a Dios. Igualmente, Él se va a asombrar cuando tú veas que a pesar de todo lo que está sucediendo y que Dios le dio permiso para zarandearte, tú te mantienes firme, tú te mantienes adorando y glorificando a Dios. Uno pensaría que este hombre había llegado al límite del sufrimiento. ¿Qué más le podía pasar a Job? Pues todavía faltaba más. Y aquí vamos a llegar al segundo punto. La prueba física de Job. Dice que nuevamente Satanás se presenta delante de Dios. Y Dios, con mucha satisfacción, con mucho orgullo, le dice al diablo: ¿te das cuenta de que a pesar de todo lo que sucedió con mi siervo Job, en ningún momento perdió su integridad y que me ha sido fiel a pesar de todo lo que le ha sucedido? Hay una guerra terrible, hermanos, entre Dios y Satanás, y nosotros estamos en medio de esa guerra. Y Satanás le respondió a Dios
piel por piel, todo lo que el hombre tiene, dará por su vida. Y Dios le contestó, he aquí, Él está en tus manos, pero preserva su vida. ¿Y qué hizo Satanás? Enseguida salió e hirió a Job con una sarna maligna, dice la palabra de Dios, que lo cubría desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. No había lugar en el cuerpo de Job donde no estuviera esa sarna terrible. Era algo insoportable para él. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros si luego de una calamidad terrible que nos acaba de suceder, como la que sufrió Job, nos sobreviene otra cosa, una enfermedad a nuestra vida peor? ¿Qué pensaríamos nosotros en esos momentos? Seguramente estaríamos muy confundidos y sin ninguna explicación en nuestras mentes. Y aquel anciano, respetado por todos, considerado por la mayoría como uno de los hombres más justos, más sabios, más generosos, apreciado por la mayoría de las personas del pueblo, ahora estaba sentado en un muladar, en medio de la ceniza, con su ropa raída, con su cuerpo cubierto todo de llaga, de pus. Era algo terrible lo que estaba pasando Job. Ahora, en la historia de las calamidades de Job, observemos que no murió toda la familia. La esposa quedó con vida. Satanás no la tocó. ¿Pero por qué? ¿Por qué Satanás no tocó a la mujer de Job? ¿Saben por qué? Porque su corazón le pertenecía a él, a Satanás. Y la mujer de Job, al verlo en esa condición, lo menospreció y le dijo, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Imagínese esas palabras salir de la boca de la esposa de Job. ¿Cuál fue la respuesta de Job? ¿Recibiremos el bien de Dios y el mal no lo recibiremos? Nuevamente en esta situación tampoco Job pecó. El apóstol Pedro dijo, no te sorprendas del fuego de prueba que te ha sobrevenido como si algo extraño estuviera pasando. Más bien gózate, dale gracias a Dios de ser participante de los padecimientos de Cristo. Cuando nosotros pasamos por estas situaciones, por estas pruebas, por estas luchas o enfermedades, lo que sea, estamos siendo participantes de los padecimientos de Cristo. El apóstol Pablo también dijo, es necesario que a través de grandes tribulaciones entremos al reino de los cielos. Y el apóstol Pablo sabía lo que decía, porque el mismo apóstol Pablo había pasado por como mencionamos anteriormente, por tantas situaciones difíciles. Él había pasado y él sabía lo que decía y estaba pasando en esos momentos. Toda su vida fue así, el apóstol Pablo, hasta el momento de su muerte. Piense usted las veces que Job clamaría al Señor, pidiéndole que le quitara esa terrible enfermedad. Pero la única respuesta que recibía cada vez que oraba era el silencio del cielo. Era como si Dios se hubiera apartado de él, como si Dios se hubiera olvidado de él. Tal vez algunos cristianos en medio de tribulaciones se hayan sentido así como Job. Están pasando no por una enfermedad, sino tal vez por 2 o 3. Y cada una peor que la otra. Y han orado, y han orado, y están esperando respuesta y no hay respuesta. Y quizás han llegado a pensar que Dios se olvidó de ellos. Piensa en nuestra vida como si fuera una nave que navega. A veces navega en aguas tranquilas. Otras veces navega en aguas un poco agitadas y otras veces navega en aguas tormentosas, en aguas turbulentas. Pero así como Jesús estuvo cerca de los discípulos en medio de la tormenta en el mar de Genesaret y calmó la tempestad, Él también está cerca de nosotros. Piense también que los discípulos aún no habían recibido el Espíritu Santo, pero ahora nosotros somos templo del Dios viviente, lo que significa que Cristo siempre está a bordo de nuestras naves. Dios no se olvida de ninguno de sus hijos, porque nosotros somos su especial tesoro.
Esta es la segunda prueba. No vamos a avanzar más porque vamos a tener que dar esta enseñanza en dos partes. El próximo domingo vamos a continuar, vamos a llegar hasta aquí en el día de hoy y el próximo domingo vamos a seguir para terminar esta reflexión de la palabra de Dios. Medite en esta semana, en este estudio, en lo que hemos hablado, en lo que estamos pasando, en lo que está sucediendo. Porque así como Job pasó por todas estas cosas y él supo mantener su integridad, nosotros también tenemos que mantener nuestra integridad en medio de toda esta situación que estamos pasando. Yo les pido a los hermanos, amigos que todavía no se han suscrito al canal, que lo hagan, porque nos van a bendecir a nosotros si lo hacen. Aquí al final van a aparecer un icono, una foto de la familia pastoral. Haga clic ahí en la foto de la familia pastoral y haga clic en la campanita para que le lleguen las notificaciones de todos los programas que nosotros pasamos. Hemos estado muy activos en estos días y tenemos mucha programación que se ha estado transmitiendo por el canal, conferencias o enseñanzas de todo, concierto, algo muy hermoso. Así que yo le pido que usted entre allí al canal Asamblea Apostólica La Peña de Oreb e iba a encontrar mucho material de edificación para sus vidas. De esta manera, hermanos, amigos, nos despedimos y que Dios les bendiga. Hasta el próximo domingo. Amén.